La ecografía musculoesquelética como técnica de diagnóstico en fisioterapia tiene un carácter innovador en la práctica clínica del fisioterapeuta. La realización de prácticas clínicas innovadoras en el ámbito académico es una necesidad formativa de los futuros profesionales de la salud. Por ello, la puesta en marcha de nuevas metodologías docentes más participativas e integradoras desde la interdisciplinariedad permiten acercar al discente a la realidad clínica y profesional. El objetivo de este vídeo es el análisis de la arquitectura muscular, que es la disposición geométrica en el espacio de los diferentes elementos del músculo que se puede observar mediante imágenes de ecografía musculoesquelética y su relación con fuerza muscular. La evaluación ecográfica del músculo gastrocnemio medial en la pierna derecha se realiza con el sujeto en decúbito prono con los pies por fuera de la camilla. Luego, localizamos el punto medio de su vientre muscular para realizar la ecografía. Se utilizó un ecógrafo General Electric Logic E con un cabezal lineal de 12 MHz. Se usó gel hidrosoluble sobre el cabezal del ecógrafo para facilitar la señal de las imágenes. Y en el momento de considerar que la imagen era buena, se procedió a realizar una captura de la misma. Las principales variables en la arquitectura muscular son grosor muscular. Es la distancia perpendicular entre la aponeurosis superficial y profunda del músculo. Ángulo de pegnación de los fascículos musculares. Es el eje mecánico muscular y es el ángulo formado por la dirección de la fibra muscular a su inserción en la aponeurosis profunda. Longitud de dichos fascículos. Recorrido de la fibra muscular desde la aponeurosis superficial hasta la profunda en un corte ecográfico. La arquitectura muscular varía considerablemente de unas personas a otras debido a diversas causas como son las características genéticas, el sexo, la raza, la edad y el tipo de entrenamiento. Estas variaciones en sí mismas explicarían gran parte de las diferencias interindividuales en la manifestación de la fuerza muscular. La arquitectura muscular y el ángulo óptimo en el desarrollo del momento de fuerza poseen un rol importante en la función musculoesquelética. Asimismo, parámetros arquitectónicos como el ángulo de pegnación y el grosor muscular van a determinar la magnitud del momento angular. Todo ello redunda en la fuerza muscular. La M es la aplicación de corrientes eléctricas con un objetivo terapéutico y/o preventivo. La M es un procedimiento de fisioterapia y más concretamente de electroterapia, cuya finalidad es provocar una rápida elongación longitudinal y transversal del músculo tanto en superficie como en profundidad. Este procedimiento solo puede aplicarse por fisioterapeutas expertos en electroterapia, tanto en el ámbito clínico como las propias instalaciones deportivas. Las corrientes eléctricas más útiles para la M son las de baja, cuyos parámetros empleados son en el impulso rectangular bifásico simétrico con una frecuencia de 50 Hz y con una duración de fase de 300 microsegundos. La aplicación de la M se realiza con electrodos autoadhesivos situados en ambos extremos del vientre muscular, técnica longitudinal. El proceso de elongación continúa hasta que el paciente sienta una sensación de estiramiento. En este preciso momento, se aumenta la amplitud de la corriente eléctrica hasta que la sensación de estiramiento desaparezca. Este procedimiento deberá repetirse hasta que se hayan logrado los resultados deseados o hasta que la sensación de estiramiento perdure a pesar de haberse aumentado la amplitud de la corriente eléctrica. La duración del tratamiento viene determinada por el efecto obtenido, es decir, que el tratamiento se suspende una vez se haya logrado el resultado deseado, o cuando la sensación de estiramiento no desaparezca al aumentar la amplitud de la corriente. Una vez finalizada la aplicación de M,
podemos volver a comprobar la flexibilidad del músculo para observar la mejoría. Conclusiones. Es un procedimiento seguro, fiable y efectivo si se desarrolla por fisioterapeutas expertos. Posibilidad de uso en las propias instalaciones deportivas por su modalidad portátil. Es una herramienta terapéutica con la que se consiguen los objetivos de forma inmediata. Alcanza mejores resultados respecto al estiramiento convencional por su actuación en toda la estructura del músculo, tanto en superficie como en profundidad, aunque no pueda prescindirse del estiramiento clásico. El paso continuo de la corriente eléctrica aumenta la temperatura del colágeno y, por tanto, la flexibilidad muscular. Anula los sistemas inhibidores del músculo. Reduce la probabilidad de lesiones deportivas. Mejora el rendimiento deportivo. Provoca una interacción activa del paciente durante el tratamiento. La goniometría articular es un método de valoración accesible, versátil y muy extendido en la práctica clínica, tanto fisioterapeuta, podológica, como de actividad física. Su fin es medir la situación de un segmento corporal en relación a otro separado del primero por la articulación o a un elemento de referencia constante, como puede ser el eje vertical o el eje horizontal. Se mide con goniómetro, que es un instrumento validado consistente en dos brazos con un eje común y un cuadrante dividido en grados alrededor del eje. El brazo fijo lleva la escala angular y el brazo móvil una flecha que indica el ángulo conseguido. El objetivo es valorar la amplitud de movimiento articular, es decir, el desplazamiento pasivo de un segmento óseo sobre otro que conforman una articulación. Con esta finalidad, valoramos piel, tejido subcutáneo, músculos, tendones, bolsas serosas, cápsula articular, ligamentos, etc. Colocamos al sujeto en decúbito prono, como hemos citado anteriormente, y nos colocamos en el lado del miembro inferior a valorar a la altura del tobillo. Colocamos el brazo fijo del goniómetro sobre el eje axial del peroné, tomando como referencia su cabeza y su maléolo. Situamos el brazo móvil del goniómetro a 90 grados y deslizamos el goniómetro caudalmente hasta que el brazo móvil se coloca sobre el eje del quinto metatarsiano. En esta posición, el centro del goniómetro o fulcro debe estar sobre el eje de movimiento, el cual estará proyectado por debajo del maléolo externo. Para realizar la lectura de la amplitud de movimiento, en este caso indirecta, partimos de esta posición a 90 grados y llevamos de forma pasiva la articulación hasta su máximo de flexión dorsal. Valoración de la cadera. Colocamos al sujeto en decúbito prono y nos colocamos en el lado del miembro a explorar a la altura de la rodilla. Colocamos el brazo fijo del goniómetro sobre el eje axial de la pelvis y tronco, tomando como referencia el trocante mayor del fémur. Situamos brazo móvil del goniómetro siguiendo la longitudinal del fémur en apertura de 180 grados. En esta posición, el eje del goniómetro estará paralelo al eje transverso de movimiento. Para realizar la lectura de la amplitud de movimiento, llevamos de forma pasiva la cadera hasta su máximo de grado de flexión, que finaliza con la retroversión pélvica en uno y otro caso. La flexión de la cadera se evalúa tanto con la rodilla extendida como en flexión de 90 grados. Con la segunda medición, objetivamos el grado de extensibilidad de la musculatura isquiosural. Musculatura compuesta por los músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que tienen su origen en la apófisis isquiática del coxal, a excepción de la porción corta del bíceps, que tiene su origen en la línea áspera del fémur, insertándose en la tibia y en el peroné, razón por la que son músculos biarticulares.
Para ello, llevamos a cabo el protocolo del denominado Test de Elevación de la Pierna Recta, EPR, el mejor método para determinar de forma específica el grado de tensión del componente elástico de la musculatura isquiosural por su objetividad, fácil realización, mayor correlación entre sí y con otros test. Consiste en llevar a cabo una flexión lenta y pasiva de la cadera, con el paciente en decúbito supino sobre una camilla desde la posición de rodillas extendidas y caderas en posición neutra. Como el objetivo es la puesta en tensión de la musculatura isquiosural, se va aumentando progresivamente la flexión de cadera hasta que el individuo manifieste molestia en la región posterior del muslo, flexione la rodilla o bien comience a bascular la pelvis en retroversión. La rodilla debe mantenerse recta y el tobillo en flexión plantar para evitar la puesta en tensión de los músculos gemelos sobre la articulación de la rodilla y por tanto no puedan interferir con los isquiosurales. Para medir el movimiento en la coxofemoral se sitúa el eje del goniómetro en el eje transverso de la cadera en el punto de proyección de la cabeza femoral. El brazo, denominado fijo, toma como referencia la pelvis y el otro brazo, denominado móvil, sigue el eje longitudinal del fémur. El presente trabajo engloba procedimientos de evaluación y tratamiento de la biomecánica de miembros inferiores. Cada parte muestra de forma práctica las metodologías de aplicación y su posibilidad para su uso clínico asistencial. Desde el punto de vista docente, este proyecto pretende servir de guía o apoyo para nuevas metodologías como son el aprendizaje basado en problemas, ABP. La aplicación de dicha metodología docente para la resolución de problemas y o patologías en miembro inferior y espalda, precedida de la correspondiente actividad formativa, permitirá avanzar en el necesario acercamiento entre los ámbitos académico y profesional. Así, esperamos alcanzar una serie de competencias transversales propias de las asignaturas implicadas que aparecen recogidas en sus correspondientes programas, como son la adaptación a nuevas situaciones, la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico, la toma de decisión, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.